Bueno, acá estamos, quinta etapa de zona de promesas y estamos en comunicación, como les he dicho anteriormente en la finalización del anterior bloque. El 11 de abril se celebró, se conmemoró, no se celebró, el Día Mundial del Parkinson. Esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad de Parkinson. Le damos la bienvenida y le agradecemos por el tiempo de espera y por la hora, porque le estamos usando uso de hora de sueño, al doctor Pablo Cortadi. Lo dije bien el apellido y le vamos a preguntar si lo dije bien porque yo con el apellido soy malísimo. Pablo, bienvenido a Zona de Promesas, ¿cómo Bien, estás? por favor. Bien, bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a vos por recibirnos. Pablo, ¿qué es la enfermedad del Parkinson? Pablo, ¿me Bueno, escuchás? la neurodegenerativa, Sí. ¿sí? Crónica neurodegenerativa que se produce por una alteración en una región del sistema nervioso denominada sustancia nigra, que se encarga de liberar dopamina, un neurotransmisor encargado de controlar los movimientos, que sean, digamos, motoras, aunque sabemos hoy por hoy de que hay otros síntomas denominados no motores que también cumplen un rol importante en esta enfermedad. Pablo, ¿cómo se desarrolla la enfermedad? Bien, en realidad hay varias teorías, ¿sí? Unas cuestiones un poquito complejas, por así decir. De hecho, hay algunas hipótesis, no todo está tan bien fundado. Y básicamente lo que se genera es una degeneración, como decía antes, por el paso del tiempo, de ser esta enfermedad, y lo que se produce es una alteración que puede producirse desde el sistema nervioso hacia el resto del cuerpo, aunque también existen teorías en las cuales hay una degeneración de nervios a través del cuerpo y que luego invaden al sistema nervioso. Todo esto debido a una proteína que está muy estudiada en las últimas décadas, que se llama alfa-sinucleína, que tiene un rol preponderante debido a que en los estudios que se realizaron se han encontrado de que hay anomalías en las mismas. Y estas son las que producen luego las alteraciones celulares que mencionaba. Pablo, ¿cuáles son los síntomas ante la presentación del cuadro? Cuando uno sospecha o va al médico porque piensa que puede tener la enfermedad. Bien, en realidad, hoy por hoy, el diagnóstico clínico se basa justamente en la evaluación de los síntomas motores. ¿Sí? Estos son la lentitud en los movimientos, que se la conoce como bradicinesia. También puede presentar temblor, que tiene como característica ser un temblor de reposo, es decir, la persona no está realizando ninguna actividad y podemos observar, por ejemplo, en el miembro superior, un temblor, ¿sí? Característico. Y también puede manifestarse con rigidez, una rigidez también caracterizada como una rigidez en rueda dentada, debido a alteraciones, como decíamos antes, del circuito de la dopamina. Con esas alteraciones motoras, uno ya puede establecer un diagnóstico de síndrome parkinsoniano en este paciente. El asunto es que no son los únicos que puede presentar, ya que también podemos tener micrografia, que es cuando una persona comienza a escribir y la letra va achicándose a medida que va escribiendo. También podemos tener alteraciones en lo que corresponde a la marcha, ¿sí? En los reflejos posturales, es decir, la persona va a presentar caídas, por ejemplo. Esa es una consulta muy habitual en neurología, de acudir al especialista porque la persona se cae constantemente, se cae sin necesidad de tropezarse contra una vereda, una baldosa floja, por ejemplo, simplemente como que pierde el equilibrio y se cae. Y también, por ejemplo, se puede observar una disminución de los movimientos faciales. ¿Sí? Pablo, Esto se lo conoce como
paciente con... Sí. No, que se me había congelado la imagen justo. No, no, te escucho, ahí te escucho Ah, bien. sí, estoy con algunos problemas Sí, de conexión. Vos sí, decime sí. y lo repetimos, no hay ningún problema. No, no hay problema. Habíamos quedado en la Sí, expresión facial, sí, creo, ahí y sí. que, como te decía, eso es la hipomimia y, y en la disminución del parpadeo, esas cuestiones son encontrar en las personas, pero no necesariamente hacen al diagnóstico. Sí, lo primero, la lentitud de los movimientos, el temblor y la rigidez. Pablo, ¿a quién afecta o más? ¿Hay un índice de incidencia o un índice de edad? ¿Quiénes son las personas que más En pueden? realidad, nosotros, claro, nosotros generalmente hablamos que a partir de los 60, 65 años es la edad más habitual en la cual se manifiestan, pero por supuesto que existen casos de personas por debajo de los 60 años e incluso por debajo de los 40 años. A esto se lo conoce como Parkinson juvenil. En estas situaciones ya hay otros factores a la cuestión de sexo, es más habitual en el sexo masculino, 1.5 a 2 veces más que en el sexo femenino. Y lo que también es importante, como había comentado antes, es el hecho de que a medida que uno tiene más años, es mayor la probabilidad con la cual puede padecer esta enfermedad, va incrementando, llegando a la década de los 80 años, cercano al 5% de la población. De todas maneras, en Argentina no hay estadísticas eh, reafirmadas. Esto que comentábamos es a nivel mundial, ¿sí? Sí, sí. Y la incidencia anual varía de entre 10 y 15 por 100.000 habitantes aproximadamente. Pablo, discúlpame la pregunta, la ignorancia, pero ¿es hereditario el Parkinson? En realidad, en las personas mayores de 60 años, ¿sí? Hay una relación hereditaria de alrededor del 10 al 15% aproximadamente. Es decir, es bajo, no es un número menor, por supuesto, pero en el caso de los juveniles, como hablábamos antes, menores de 40 años que comienzan con un síndrome parkinsoniano y posteriormente una enfermedad de Parkinson, el porcentaje de herencia se eleva hasta un 50%. Ahí sí hay una relación más directa. Se considera que en los mayores de 60, como decíamos, es un 10 a 15%, pero lo que más influye es la cuestión de los factores alrededor que puede tener la persona para desarrollar dicha enfermedad. Pablo, ¿todas las personas desarrollan temblores o no necesariamente una persona tiene que tener temblor para tener Parkinson? ¿Puede no tenerlo y tiene la enfermedad? Exactamente. Exactamente. No, no todas las personas padecen la enfermedad con síntomas tremóricos, ¿sí? O sea, de temblor. Existen también las personas que se manifiestan principalmente con asinesia, es decir, sí, con disminución de los movimientos, ¿sí? Y rigidez. En estos casos, 2 tercios de los pacientes se manifiestan con temblor, pero hay un tercio, un número no despreciable, que se manifiestan con asinesia y rigidez. Esto es importante destacarlo porque hay estudios respecto a la evolución de la enfermedad posteriormente, si empieza de forma tremórica o asinetorrígida. Pablo, ¿se puede prevenir o no? En realidad, no, hay muchos estudios que buscan algún fármaco, algo que permita una especie de neuroprotección. Hoy por hoy no existe como tal, pero sí se recomienda, por supuesto, un buen estilo de vida. Eso es fundamental. Siempre decimos que no es lo mismo que esta enfermedad ocurra en un cuerpo que tiene una salud buena a aquellos que tienen comorbilidades, como por ejemplo, hipertensión, diabetes mal controlada, etcétera. Las complicaciones van a ser mayores en ese caso, con lo cual siempre se insta al paciente a tener una buena hidratación, una buena dieta, realizar actividad física, establecer relaciones sociales. Eso siempre va a ser mucho mejor. No es que previene, pero va a preparar al cuerpo de otra manera. Pablo, me diagnostican la enfermedad, me diagnosticaron la enfermedad. ¿A dónde voy? ¿Cuál es el primer paso
que yo tengo que hacer como paciente y cuál es el primer paso que tiene que hacer mi familia también, porque esto también es un núcleo, ¿no? Y no solo afecta al paciente, sino también a la familia. Totalmente. La cuestión es así. Siempre se recomienda que este tipo de enfermedades sean tratadas por gente especializada en el tema. Hoy por hoy la medicina en todas las especialidades se subespecializan porque es tanto lo que se conoce que realmente hay que dedicarse a eso, con lo cual lo primero es tratar de buscar un especialista en trastornos del movimiento, ¿de acuerdo? Que involucran otras patologías, no solamente la enfermedad de Parkinson. Eh, y respecto a la familia, hay muchas instituciones aquí en la ciudad de Rosario que permiten un abordaje integral respecto a los tratamientos, no solamente para los pacientes, sino también para los familiares, que como bien dijiste, como sucede también en otras enfermedades, se ven afectadas y muchas veces tienen preguntas, tienen dudas al respecto y no tienen a dónde acudir. Con lo cual es fundamental que acudan al especialista, que esa persona va a poder dirigirlos como corresponde en todo el proceso posterior a un diagnóstico. ¿Qué tipo de terapias hay o qué tratamientos hay hoy en día para afrontar el cuadro? Bien, la enfermedad de Parkinson hoy por hoy no tiene cura, es Sí. importante destacar eso. Sí se consta con medicaciones, tanto vía oral como en parches que se absorben a través de la piel, eh, bombas, ¿sí?, de infusión de medicación, que, que hoy por hoy dan un beneficio notable a los pacientes cuando están correctamente indicados. También eso es lo que constituye el tratamiento farmacológico, ¿no? Pero también tenemos tratamiento quirúrgico, que nuevamente no es curativo. Muchas personas acuden a la consulta creyendo que esa es una posibilidad de cura. Claro. También la cirugía es un tratamiento sintomático, está muy precisamente indicado, no es para cualquier paciente, de hecho es considerado terapia avanzada de la enfermedad y, y bueno, por supuesto que después de la cirugía también se requiere medicación, no es que es una u otra, generalmente es una combinación de ambos y siempre enfocado a las necesidades del paciente. Además, siempre es muy bueno acompañarlo con terapias no farmacológicas, como decía antes, que existen muchas instituciones que permiten la rehabilitación, no solamente de la cuestión física, sino también de fonoaudiología, o sea, no solamente kinesiología, que uno por ahí es lo que más asocia, también la fonoaudiología, la psicología, o sea, todo lo que es salud mental, terapia ocupacional, es realmente útil. De hecho, hay algunas cuestiones que mejoran mucho más con una terapia no farmacológica que con una terapia farmacológica o quirúrgica, con lo cual cada tratamiento es a medida del paciente. Claro. Pablo, ¿cómo es el nivel de vida de esa persona que está con el tratamiento? ¿Cómo es la calidad de vida? Cuando está instalado el tratamiento, el paciente lo cumple, no tiene dificultades, la verdad es que es muy buena. Así todo, como decíamos, el paciente, cada uno es muy particular, ¿bien? Es muy particular, no todos necesitan lo mismo, no todos lo necesitan al mismo tiempo. Como decíamos antes, la enfermedad es crónica, Sí. con lo cual, a medida que pasan los años, van a aparecer síntomas distintos y vamos a requerir una terapia distinta que quizás al principio no era realmente necesaria. Eh, pero, digamos, todos nos tenemos que enfocar en qué es lo que necesita el paciente. Si nosotros podemos otorgarle ese tratamiento, la calidad de vida va a ser muy buena. De hecho, hoy por hoy, este abordaje interdisciplinario que se busca es mucho más abarcativo que lo que se hacía quizás hace 3, 4 décadas atrás, donde el paciente si no temblaba, no se caía, era suficiente. Y muy poco interés teníamos en lo que corresponde a los síntomas no motores, ¿sí?, como por ejemplo los trastornos del estado de ánimo, por ejemplo la constipación, que es algo también muy habitual de ver en estos pacientes, y en ocasiones hasta son los síntomas que más molestan, Claro. que más disminuyen la calidad de vida. Con lo cual, en sí, la idea es que
se trate todo como corresponde en el momento que corresponde. Eso no quita que con el paso de los años surjan complicaciones, pero siempre en búsqueda de que el paciente tenga una buena calidad de vida. Gracias, Pablo. Te dejo ir a dormir para así mañana Está vas a bien, trabajar. muchísimas gracias a ustedes. No, gracias por los minutos estos. Gracias. Adiós, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Ahí pasaba Pablo Cortadi, que es médico neurólogo del Instituto de. No me va a salir el nombre, Les Son Mails. Vino el otro día el doctor Aldaz acá para hablar del doctor del sueño, que es de ese instituto y también trabaja en INECO Rosario de Cayo Oroño. Así que bueno, hemos llegado al final del programa. Largo programa, extenso programa, pero la verdad que fantástico. Me encantó. Tuvimos nada más y nada menos que a Iván, que pasó por acá.